Le damos la palabra a la representación del Centro para la Justicia y el Desarrollo Internacional, CEGIL, a la Asociación Civil Doncel, el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Paraguay, la Fundación Emmanuel, el Instituto Alana, la ONG de Desarrollo Covacha, Plan Internacional y World Youth for Climate Justice. Adelante. Muy buenas tardes, Honorable Corte Interamericana y todas las personas presentes. Mi nombre es Florencia Ballino, represento a la Red de Coaliciones Sur y junto a mis colegas de CEGIL, ALANA, Plan Internacional y Guardianes por la Vida, desarrollaremos nuestra presentación sobre las obligaciones estatales diferenciadas respecto a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Nuestra intervención se centrará en 3 puntos esenciales. En primer lugar, nos referiremos al alcance de la Convención Americana. En segundo lugar, precisaremos las obligaciones reforzadas de los estados respecto a la crisis climática bajo la perspectiva del interés superior de la niñez. Y por último, pasaremos la palabra a Francisco Vera, adolescente defensor de derechos humanos, para que le cuente a esta Corte desde su propia experiencia cuáles son las necesidades para garantizar la participación y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el marco de la crisis climática. Ilustres magistradas y magistrados, la niñez será afectada en mayor medida, con mayor intensidad y por más tiempo, por lo cual el desarrollo de los derechos humanos a la luz de la emergencia climática resulta urgente para ellos y ellas. De acuerdo a UNICEF, 9 de cada 10 niñas y niños de América Latina están expuestos al menos a 2 crisis climáticas y ambientales. Los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático confirman estas afectaciones desproporcionadas a las niñas, niños y adolescentes. Así reconocen que los años más cálidos que hemos vivido hasta ahora estarán entre los más fríos dentro de una generación. Por ello somos conscientes de la difícil encomienda que esta Corte, como único tribunal de derechos humanos regional, tiene al haber sido los y las únicas que han recibido preguntas específicamente vinculadas al impacto de la emergencia climática en los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el vasto recorrido interpretativo que esta Corte ha dado al artículo 19 de la mano del artículo 1.1 de la Convención Americana hace que esta Corte sea la mejor posicionada para este reto. La crisis climática demanda una reinterpretación de las conexiones entre la Convención Americana y otros tratados interamericanos a la luz del Acuerdo Marco sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y los informes del IPCC, dotando de contenido específico a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, se requiere un análisis profundo y conjunto que es familiar para este tribunal. Recordemos que esta Corte ha desarrollado profundamente la obligación estatal de adoptar medidas especiales de protección reforzada que salvaguarden el interés superior de la niñez, considerando su especial situación de vulnerabilidad. Incluso recientemente en la Oraya versus Perú, la Corte reconoció el deber del Estado de proteger a niños, niñas y adolescentes, especialmente de los daños ambientales. Bajo el artículo 1.1 de la Convención Americana, los estados deben adoptar medidas positivas para enfrentar las desigualdades estructurales entre los distintos grupos de niños, niñas y adolescentes. Estas medidas deben garantizar la igualdad y la no discriminación, garantizando un enfoque interseccional que tenga presente la perspectiva intercultural, de género y las necesidades de las personas con discapacidad. Además, los estados deben considerar el impacto diferenciado de la emergencia climática en los distintos grupos de niños, niñas y adolescentes, teniendo presente que la discriminación y la violencia estructural que representa la crisis climática afecta a las niñas de manera especial y que tiene como consecuencia intensificar y reproducir daños y situaciones de exclusión y desprotección de manera individual y colectiva. Muchas gracias. Paso la palabra a mi colega.
Obrigado, Florência. Vou dar continuidade então em português. Excelentíssimos. Voy a continuar en portugués. Excelencias, buenas noches. Mi nombre es Guillermo, soy un joven activista y abogado. Y considerando del Instituto Alana y considerando los impactos diferenciados que mi colega, también es necesario que garantizar que las organizaciones internacionales profundicen sus interpretaciones y cada una de las brigadas de Commonwealth. Y para, para esto, observar la Convención sobre Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, como otros colegas ya habían mencionado, es especialmente en relación al medio ambiente limpio, saludable y sostenible, lo que está detallado en el comentario general 26 del Comité de los Derechos del Niño en la ONU. En la lectura junto con la Convención Americana y los presidentes de la propia Corte, es posible darse cuenta de la prioridad necesaria en las infancias indígenas. Esto está especialmente importante en el contexto actual donde Brasil, la Supremo Tribunal Federal, aprobó una ley federal conocida como la Ley del Marco Temporal, que amenaza el derecho originario de los pueblos indígenas a sus tierras, exponiendo así innúmeros niños a violencia y también a la contaminación del suelo y de los ríos. Y es por esa razón, Excelencias, que es necesario que el principio de la no discriminación pueda orientar a los estados a que garanticen la protección de estos territorios, pues tan importante para la preservación y la vida de los niños y también para la biodiversidad. ¿Y cuáles son las demás obligaciones? Por lo menos son las tres: obligación de la debida diligencia, de mitigación y adaptación climática. La obligación de debida diligencia quiere decir que el Estado tiene que adoptar medidas para proteger a los niños de los daños ambientales que son más o menos previsibles, siempre basado en el principio de la precaución. En lo que se refiere a la mitigación, es importante recordar que la contaminación representa los impactos más grandes de la salud de los niños, que son más sensibles a sustancias tóxicas que de los adultos. Y finalmente, en lo que se refiere a la adaptación, considerando el contexto actual, es fundamental que sea una prioridad para los estados. Lo que viene sucediendo ahora en el sur de Brasil es un triste ejemplo de lo que puede convertirse en una tendencia global para todo el continente americano también. La Organización Mundial de la Salud alertó que los niños están entre las principales víctimas de inundaciones y, Excelencias, es necesario que los estados y los planes de adaptación respondan a las necesidades de adaptación inmediata de las ciudades a corto, mediano y largo plazo, y adaptación también de nuestras escuelas. Para ello deben garantizar protocolos de respuesta a eventos climáticos, espacios escolares seguros, soluciones basadas en la naturaleza, pero principalmente escuchar y participación calificada de los adolescentes en todos los procesos de decisión, inclusive en espacios como estos, y por esa razón, siendo indispensable su presencia en la discusión, paso la palabra a Francisco Vera. Y me gustaría llamar a decir que la importancia del proceso que la Corte viene conduciendo y en otras opiniones consultivas como único tribunal del mundo que tiene un mandato expreso en derechos humanos, y la posición de la Corte puede traer respuestas reales a las emergencias climáticas. Muchas gracias. Es un gusto dirigirme a ustedes en esta noche. Yo quisiera empezar mi intervención recordando que la crisis climática es una crisis de los derechos humanos y puntualmente y más especialmente una crisis de los derechos de los niños, teniendo en cuenta, pues como ya se ha mencionado anteriormente, que son actores y grupos poblacionales y etarios especialmente afectados por la situación climática y sus consecuencias. En ese sentido, también creo clave mencionar un elemento muy importante, y es la resiliencia y la adaptación de las presentes y futuras generaciones que está y que depende en la reducción de los gases de efecto invernadero. A corto plazo es necesario, es clave y es esencial reducir puntualmente el metano para frenar ese calentamiento, teniendo en cuenta que es un gas que, a pesar de que no se encuentra muy presente en la atmósfera, sí tiene un potencial de calentamiento mucho mayor a muchos otros gases.
En términos de largo plazo, para estabilizar la situación climática actual, es necesario, por el contrario, reducir el dióxido de carbono y el carbono, así como eliminarlo de la atmósfera a través de soluciones basadas en naturaleza. Frente a una crisis climática que no solamente representa el calentamiento global, porque la crisis climática no es sinónimo solamente de un aumento de la temperatura, sino más bien es una amenaza existencial para la humanidad y para la supervivencia y la garantía de los derechos humanos y de la dignidad de las personas que habitan este planeta, así como de los demás seres vivos, precisamente como se ha mencionado anteriormente. La crisis climática va más allá, ¿no? Y en un contexto en donde los jóvenes se sienten desesperanzados, frustrados, ¿no? Que se sienten pues también excluidos históricamente de la toma de decisiones políticas, nos movilizamos, nos organizamos también en el ejercicio pleno, en el disfrute pleno de nuestros derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión y de opinión, así como el derecho a la organización y reunión pacífica, o el derecho también a ser escuchados y a participar en el debate público que nos incumbe, y el clima, por supuesto, lo hace. Sin embargo, a pesar que el hecho de ejercer nuestros derechos no es un delito en Latinoamérica y en las Américas en general, se vive una situación sumamente alarmante y preocupante. El asesinato y el hostigamiento, así como amenazas de muerte constantes a esas personas que deciden ejercer su derecho a defender sus otros derechos. Básicamente entendemos que la crisis climática es una crisis de los derechos humanos y que se debe dar esa perspectiva y esa lucha de muchísimas maneras. Y sin embargo nos encontramos pues con esta situación que es una adversidad sumamente grande. Y para no ir muy lejos, yo inicié mi activismo a los 9 años y desde los 11 años vengo recibiendo amenazas de muertes y hostigamientos constantes que no han tenido un freno y que además se han caracterizado por la ausencia de la acción estatal. Se han caracterizado por la impunidad y ahí hay un gran riesgo en que las generaciones futuras se queden sin justicia precisamente y que los defensores de derechos humanos sean criminalizados, hostigados y amenazados. Así que en ese sentido quiero instar a esta Corte a que inste a su vez a los estados a cumplir simplemente con sus obligaciones, que es garantizar un entorno seguro y sano para los defensores de derechos humanos y reducir las emisiones de efecto invernadero como una medida para garantizar la viabilidad del clima y de la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias igualmente, Francisco. En nombre de esta Corte, felicito. Para Francisco Vera, creo que todos escuchamos con mucha atención los contenidos que nos trajo Francisco, pero también, Francisco, escuchamos con mucha empatía el mensaje sobre la exclusión, la desesperanza, ese sentimiento de estar excluido de los ámbitos políticos. ¿Cómo sientes un momento en el cual quizás tengamos que resignificar la niñez? No es la primera vez, ¿eh? En el siglo XX lo hicimos varias veces, ya resignificamos la niñez varias veces. Pero lo que nos están trayendo, el mensaje que nos están trayendo es que nos toca resignificar la niñez, no solamente en términos de protección, que es en lo que venimos trabajando en las últimas décadas, sino también en términos de participación directa, y no solamente de escucha, sino de participación directa. Entonces, con un testimonio, porque además hablaste de tu rol como defensor de derechos humanos y las consecuencias que has debido sufrir a una edad muy, muy temprana, ¿cómo ves esa resignificación de la niñez? No solamente siendo escuchado, sino también participando. Bien, muchas gracias por la pregunta. De hecho, yo quisiera mencionar que una cosa de la cual poco se habla, digamos, en el debate público precisamente es que hace 100 años por primera vez se escribieron los derechos de los niños en el marco de la Liga de las Naciones, no previamente antes de las Naciones Unidas, ¿no? En
1924, lo cual me parece una cosa esencial, además porque precisamente 100 años después de la primera vez que se escribieron los derechos de los niños, como nunca antes estamos presenciando precisamente unas violaciones periódicas y constantes a los derechos de ese mismo grupo poblacional, ¿no? De las infancias. Yo lo veo como un reto muy grande, ¿no? Sobre todo por el modelo, porque no, es un reto estructural además, ¿no? Nos enfrentamos frente a un problema estructural que es básicamente pues un modelo de sociedad adultocentrista, ¿no? Que escucha y pone en la prioridad, que pone como prioridad la voz de los adultos. Simplemente si nos fijamos en los sistemas de justicia, pues están hechos por adultos y en gran parte son para adultos, ¿no? Es decir, tenemos en términos generales una sociedad que es excluyente de la infancia precisamente y que nos propone y nos plantea un reto de incluirla estructuralmente por medio, por ejemplo, de una escucha activa de los niños y de su voz, lo cual implica pues darle importancia y atención al mensaje que ellos tienen, darles simplemente un lugar, ¿sí? Ahora mismo, por ejemplo, se acercan los diálogos de BOM, que es el órgano subsidiario de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es la primera vez en la historia que habrá un diálogo de expertos sobre los niños. Nuestro objetivo como movimientos infantiles ya a futuro no es que los adultos hablen sobre los niños, sino que los niños hablen sobre los niños precisamente, porque tenemos y debemos pues hacerlo precisamente, como lo decía antes, en el marco del ejercicio pleno de nuestros derechos, porque es un derecho precisamente el hecho de pues participar y además ser escuchados por las autoridades y por los gobiernos en general, ¿no? Además, creo que queda muy bien reflejado en el comentario general número 26, del cual yo fui asesor y que reunió unas 16,000 opiniones de niños de más de 121 países para escuchar y para garantizar el derecho a un medio ambiente limpio, sano y digno, que es un derecho humano reconocido en diversas instituciones como la Asamblea General en el año 2022, como el Consejo de Derechos Humanos, como, bueno, también el Acuerdo de Escazú, entre muchos otros tratados más, para no puntualizar y generalizar más bien, se debe hacer con los niños, es decir, las soluciones deben poner en el centro a los niños y deben ser diseñadas e implementadas por la infancia y desde la infancia. Básicamente es eso. Si me permiten, soy consciente de el tiempo, pero no me quiero extender mucho. Solamente pues sí mencionar precisamente ese término ya teorizado por la academia en diversas ocasiones de la ecoansiedad, ¿no? Básicamente pues eco, no solamente referente a la ecología, sino más bien a la tierra. El contexto histórico actual lleva a que los jóvenes padezcan esa ansiedad precisamente, esa incertidumbre de no saber qué sucederá el día de mañana respecto no solamente al cambio climático, sino a los demás otros retos que tenemos y frente a ello ese concepto de coesperanza, ¿sí? Dice una frase, lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Entonces cuando ya perdemos la esperanza ya no tenemos nada que perder y en ese sentido creo que el reto de mi generación es traer ecoesperanza basada en acciones y compromisos precisamente. Gómez. Muchas gracias. Pregunto al juez Eduardo Ferrer MacGregor si desea hacer preguntas. Sí, señora presidenta. Adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas las intervenciones. Creo que fueron muy valiosas todas. Pero no puedo evitar concentrarme en las niñas, niños, adolescentes que tenemos aquí. Yo quería preguntarle precisamente a Francisco, tú acuñaste este término, ¿no? Ecoesperanza, ¿no? Y ¿te gusta soñar? ¿Te gusta soñar? Sí. Imagínate por un instante que tienes 50 años. ¿Cómo te gustaría ver el mundo a la luz de esta lucha que estás haciendo? Pues ahora mismo tengo 14 y pues cuando tenga 50 años probablemente me gustaría ver el mundo
pues un mundo más justo, un mundo en paz, un mundo que garantice a la infancia en todos los lugares la paz, la dignidad y sus derechos. Imagínate por un instante que puedes hablar con tus hijos, hija, hijo, nietas, nietos. Imagínate más allá, bisnietas y bisnietos. ¿Qué les dirías? Las futuras generaciones a la luz de esta lucha que estás haciendo. Yo les diría que no se rindan, porque la ecoesperanza precisamente es una esperanza que anima a no rendirse, anima a continuar a pesar de las dificultades y por supuesto que el mundo pues no llegará a tener un momento en donde no hayan dificultades, ¿no? Es decir, todo el tiempo nos enfrentaremos a conflictos que tendremos que resolver, pero lo importante es mantenernos firmes frente a momentos tanto de terror como de tranquilidad, ¿sí? Y mantenernos constantes, sobre todo defendiendo aquello que tanto nos ha costado, como son los derechos humanos precisamente, como son la libertad, como es también precisamente la vida, ¿no? Así que ese sería mi mensaje para mis nietos, que no se rindan. Y tus hijos y bisnietos también. Bisnietos y tataranietos también. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. No cambies, sigue con esta lucha, sigue con esta ecoesperanza. Sí, Presidenta. Al igual que mi querido colega Eduardo Ferrer, posible no referirme a estos jóvenes, a estos niños que están aquí con nosotros. ¿De dónde son? ¿De qué país son ustedes? Yo soy de El Salvador. Yo soy de Perú. Y yo soy de Colombia, como usted. Muy bien. Bueno, primero que todo, quiero expresarle más sentimientos que otra cosa. Primero, una gran admiración por la capacidad que ustedes tienen de expresarse, la manera como articulan sus respuestas. Parecen adultos. Así que, ojo, estamos en esa paradoja. La presencia de ustedes, sin duda alguna, tiene un valor simbólico, porque, claro, discutir sobre cambio climático, sobre todos los retos que nos plantea el medio ambiente, son temas relacionados con el futuro que ustedes tienen y que nosotros estamos tratando de construir y pensar y tratar de superarlo. O sea que en ese sentido, la presencia de ustedes es muy importante. También está claro el mensaje que ustedes acaban de hacer llegar y no tienen que insistir en eso. Si quieren hacerlo, lo hacen, pero por supuesto, ustedes señalan que en todos los procesos debemos contar con ustedes, tenemos que escucharlos, tienen que tener la posibilidad de participar, hay que tenerlos en cuenta porque ustedes tienen algo que decir y eso me parece que es muy bonito. ¿Saben qué sentimiento me genera también? Que hoy en día, no solamente a ustedes como niños, sino también los adolescentes, ustedes están ya en ese proceso de adolescencia, pero adultos ya o jóvenes, hoy en día las nuevas generaciones, en buena parte también comparten esas preocupaciones que ustedes tienen. He escuchado en muchas ocasiones, yo soy profesor. Los jóvenes tienen temor de tener hijos porque no saben qué clase de mundo les van a dar. Tienen una preocupación constante. Aquí los profesores y los investigadores que acaban de intervenir hicieron un inventario de todos los problemas que pueden generársele por esas preocupaciones a las juventudes. Yo no sabría en este caso si este proceso en el cual ustedes están inmersos, dando la voz, haciendo un poco ese trabajo que Greta hizo en otros lares y ustedes ahora acá trabajándolo. Eso, sin duda alguna, tiene una faceta muy bonita porque
no es ser vocero y tener ese protagonismo es importante, pero por otra parte, estar constantemente preocupados por el futuro a la edad de ustedes, con este tipo de angustia sobre qué va a pasar, me preocupa que no puedan ser niños y no puedan ser felices. Ojalá que lo compatibilicen y que sus padres también lo tengan presente, porque me parece muy paradójico y contradictorio lo que están haciendo. Tiene un lado brillante y positivo, pero por otro lado, las dificultades que se ven en otras generaciones preocupan que ustedes también los vayan a afectar. Ser defensor de derechos tiene esa doble connotación, ¿no? Por una parte, una gran esperanza, una gran fuerza para tratar de superar, pero por otra parte, también un dolor permanente. Por eso los invito a que se lo gocen, sean niños, que sigan así, siendo tan brillantes, pero al mismo tiempo no se dejen llevar por la parte difícil de las angustias que genera este tipo de fenómenos. Pero ustedes vienen aquí, este es un tribunal que está haciendo un documento, una opinión sobre cuáles pueden ser las soluciones, la interpretación, qué hacer para enfrentar el cambio climático. ¿Qué le pedirían ustedes a este tribunal? ¿Qué pedirían que nosotros incluyamos? ¿Qué les parece de ese mensaje, qué nos pedirían a nosotros que incorporemos en el trabajo que estamos haciendo? Tanto en la primera preocupación como en la segunda, por favor. Bien, muchas gracias y agradezco por una parte el hecho de transmitir esa preocupación respecto a la infancia, ¿no? Como ustedes sabrán, como honorables jueces, en el marco de los acuerdos internacionales, cada vez que se hace referencia a un actor, pues debe haber una descripción de ese actor, ¿no? ¿Qué es un defensor de derechos humanos? Pues lo mismo, ¿qué es ser un niño, no? Y ahí nos podemos sujetar, nos podemos, digamos, suscribir a diferentes paradigmas que establecen el concepto de la infancia como pues el juego, como lo que decías, ¿no? Precisamente, el juego y el estudio. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo creo que jugamos y estudiamos, pero adicionalmente en el ejercicio de la libertad, que yo creo que es la parte más bonita de la infancia, que los niños son libres, pues contribuimos a la humanidad precisamente, a ser una humanidad pues más humana, ¿sí? Porque como dice aquella frase, hay muchos humanos, pero poca humanidad precisamente. Como dice el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, estamos en una pandemia de inhumanidad. Entonces, en ese sentido, es esencial traer a la mesa a los niños, garantizando pues su disfrute, ¿sí? Su juego, y además el juego como una cosa no solamente de la infancia, sino como de todas las edades, yo creo. El juego debe ser una manera pues como el baile, como la danza, ¿no? Una manera de expresarnos, ¿no? De relajarnos, bueno, de ejercer esa libertad. Creo que el juego nos hace libres, ¿no? Y ser niños pues es una etapa que reivindica esa libertad precisamente. Así que muchas gracias. Gracias.